Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de la Cienciateca, que de momento, bueno, pues en lo que es el curso del año es la anteúltima. En diciembre tendremos la última, al menos en lo que se refiere al 2012. Bueno, tenemos a Francisco Echeverría con nosotros. Francisco Echeverría es antropólogo forense, eso se dice así, ¿no, Paco? Sí, puede ser. Antropólogo forense. Él es profesor de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco y preside también la Sociedad de Ciencias Aranzadi y es subdirector del Instituto Vasco de Criminología. Esto es lo que a los puestos que desempeña. Es una persona muy conocida porque ha participado en investigaciones forenses de mucha relevancia, de mucho impacto mediático también. Yo quizás la más antigua que recuerdo es la del caso Lasa y Zabala, en la investigación de cuyos restos participó. Y luego, bueno, pues ha tenido también una participación muy activa en lo que son la exhumación de fosas de personas asesinadas en la guerra civil, fusilados de la guerra civil y posteriores a la guerra civil, creo que a partir del año 2000. Lo más reciente, bueno, no lo más reciente, pero relativamente reciente, ha sido el trabajo con los restos de Salvador Allende, el presidente Salvador Allende, mediante los que se determinó que se había suicidado, que no había sido asesinado. Y lo más reciente, sí, bueno, al menos con un impacto mediático impresionante, ha sido el caso de los restos humanos en la finca de Córdoba, que han dado tanto que hablar. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, para terminar la presentación diré que ha recibido el Premio de Derechos Humanos Gipuzkoa Giza Eskubideak del año 2006 de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y también su grupo, el equipo que dirige en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el Premio René Cassin 2007 del Gobierno vasco. Y bueno, yo aparte de esto, antes de dar la palabra, le quiero agradecer muy calurosamente y muy sinceramente bueno, pues que haya aceptado esta invitación y que podamos contar hoy con él aquí, porque bueno, pues tiene muchos compromisos y no es fácil que pueda disponer de tiempo para ello. Así que es que ricasco, bueno, Paco. Muy bien, bueno, gracias, Iñaco. Saludos a las autoridades de la propia universidad, a los agentes de la Ertzaintza, quienes aquí también habéis sido alumnos míos en el Instituto de Criminología, y a todos los que habéis venido esta tarde por aquí. Hoy me han preguntado desde varias radios un poco lo que iba a decir y me presentaban como si fuera una eminencia. Yo no soy eminencia de nada, yo soy un modesto profesor titular de la Universidad del País Vasco, que hace muchos años acabó la carrera de Medicina, que hizo la especialidad de Medicina Legal y Forense, y que como médico en ese terreno sobre todo ha realizado investigaciones con muestras degradadas, estropeadas, particularmente esqueletizadas, intentando resolver dos cuestiones, el problema de la patología forense y el problema de la identidad. Desde ese espacio pues me he acercado a lugares del mundo donde me han llamado y a veces incluso a sitios muy cercanos, como ha podido ser este mismo último fin de semana, donde en Anchoriz, que está al lado de Pamplona, hemos abierto una fosa recuperando a 6 personas, entre las cuales, las gentes que estaban por allá al lado del municipio, etcétera, nos dijeron, hombre, cuando enterramos a estas 6 personas, una de ellas tenía unos papeles y ponía Lerín, el pueblo navarro de Lerín. Llevaba un traje de color azul y nosotros pensamos que igual será un trabajador del Ayuntamiento de Lerín. Con esa noticia hemos mirado, el único desaparecido de Lerín es un médico, el médico de Lerín, que desapareció desde una cárcel de Pamplona acompañado por otras 5 personas. Así que ya tenemos una hipótesis de trabajo para a partir de ahí hacer incluso los análisis antropológicos y genéticos. Bueno, el título de mi intervención es La ciencia y la técnica en la investigación criminal. Podría ser la ciencia y la técnica al servicio de la justicia también, si queremos. La búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, que es como la búsqueda de la felicidad. No sé si alguna vez la obtenemos. Ahora veremos algunos ejemplos. Y justamente ayer, con buen acierto, ETV lo que nos recordó es que hace 20 años desaparecieron esas 3 chicas, justamente el 13, el 11 del 92. El país entero se puso a buscarles.
y efectivamente aparecieron muertas 75 días más tarde de su desaparición. Fijaros que me resulta más fácil hablar de un asunto en el que yo he intervenido, que no he intervenido, que en hablar del asunto de Córdoba, que está pendiente de juicio y donde el criminal que ha quemado a los 2 niños, cosa que yo no tengo ninguna duda, tiene derecho a la defensa. Y no hay una verdad firme en el caso de Córdoba hasta que no haya una sentencia judicial. Esas son las reglas del juego, aunque todos aquí presentes podamos sospechar lo peor respecto del padre de esos 2 niños. 75 días más tarde aparecieron al lado de esa chabola, de esa casa, e incluso enterradas en esa alfombra, cuya foto utilizo adrede porque todavía en el juicio oral que se celebró 5 años después de la aparición de los restos, se discutió si era una alfombra o era una moqueta. Alguien podrá decir, ¿y qué más nos da, alfombra o moqueta? Pero resultó que esta pieza incluso se perdió en esos 5 años y fue un objeto de crítica importante porque algunas de las cosas se deberían haber analizado, ya no solamente sobre la evidencia de los cadáveres de las 3 niñas, 14, 15 años, sino sobre esa misma moqueta. Estos son los objetos que aparecieron alrededor de lo que era la fosa, que se sumó, y pongo en A la escena para decir que este espacio es tan importante como el que luego se gestiona y se trabaja en los laboratorios. El B, de hecho, sería la autopsia. Esta es una fotografía de la autopsia, en lo que estamos viendo la ropa de una de estas chicas, y naturalmente nos tenemos que abstener aquí de ver más fotografías de los cuerpos porque no al lugar. Pero A y B son 2 cuestiones fundamentales en este tipo de investigaciones. Así, entonces, 5 años más tarde, se condenó a Miquel Ricard y a Antonio Anglés. A Antonio Anglés nunca será localizado. Se dijo que murió cuando logró pasar a Portugal y de Portugal hacia Inglaterra. En las costas británicas se habría lanzado al agua desde un barco y se habría ahogado y, por lo tanto, Antonio Anglés nunca se le ha encontrado. Una historia que yo personalmente no me creo en absoluto que Antonio Anglés precisamente desapareciera en esas circunstancias, teniendo en cuenta que aquí hubo mucha cosa entremezclada y muchas dudas, aunque aparentemente la verdad se obtuvo porque hay una sentencia judicial ratificada por el Tribunal Supremo. Pero quiero comentaros que además de la primera autopsia hubo una segunda autopsia en la que intervinieron Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, intervino también el catedrático Ángel Carracedo de la Universidad de Santiago de Compostela. En esa segunda autopsia, ellos dicen que al menos intervinieron 7 personas diferentes en las violaciones y en las lesiones, porque encontraron perfiles genéticos de estas 7 personas. Y ninguno de los pelos púbicos hallados pertenecía a Miguel Ricard, uno de los que fue condenado. Esto puso en duda, en las sesiones de juicio oral, toda la investigación que se había hecho hasta ese momento, y se produjeron una cantidad de enormes críticas a la diligencia de inspección ocular y levantamiento del cadáver en la escena, que se criticó porque no era comprensible que si los cuerpos aparecen a las 10 de la noche no se espere al amanecer, después de acordonar el sitio, para atraer a toda la policía que queramos y hacer una investigación como Dios manda y no precipitarse en el escenario de noche, pues confundiendo muchas de las tareas. Estas serían algunas imágenes de cómo estaban en esa fosa envueltas en esa especie de alfombra. Y entonces así las cosas, yo muchas veces he utilizado este dibujo para decirles a mis alumnos que incluso se discutió si la cabeza de una de ellas estaba separada del tronco como consecuencia de la casualidad o como consecuencia de la intencionalidad. 5 años después de recuperar los cuerpos, esto se discutió en el juicio oral y los peritos, todos ellos cualificados, todos ellos igualmente cualificados, no se pusieron de acuerdo. Esto era casual o intencional, un asunto que no quedó resuelto, si bien tenían disparos en la cabeza y lesiones por todo el cuerpo. A partir de ahí pasa el tiempo y es verdad que incluso por estos hechos fue juzgado un criminólogo que analizó toda la documentación y puso en duda algunas cosas. El error de este criminólogo fue publicar en una página web algunas de las fotografías más truculentas de todo este asunto. Sabéis que así se inauguró también lo que es la prensa amarilla vinculada a estos mismos asuntos. Por este motivo, pues se hizo una crítica muy poderosa y la verdad es que esto es algo que no debería ocurrir. Bien. Lo que se tiene que cumplir en cualquier escena, sea esta una habitación o ese lugar de la montaña, son estos principios universales de la criminalística, que se les puede llamar de varias maneras, pero son la protección del lugar, la observación, sin tocar nada, la fijación en soporte gráfico o videográfico, esto cada vez se hace más y mejor,
La recolección, la extracción, la selección, ¿cuánto te llevas de la escena? ¿Cuántas veces no hay que volver a la escena porque estás en el laboratorio y dices, oye, pero estamos seguros, hay que volver? ¿Se ha mirado bien en la mesilla? Oye, pero ¿cómo no lo hicimos? Porque de pronto, en la marcha analítica posterior del laboratorio, de pronto las cosas no son como se habían diseñado en la escena de lo que es la diligencia de levantamiento del cadáver. Uno en la diligencia de levantamiento del cadáver puede estar pensando, esto parece un suicidio, y cuando estás metido en la autopsia decir, de suicidio esto no tiene nada. Y por lo tanto hay que volver. Y finalmente lo que es el envío al laboratorio con cadena de custodia. Cadena de custodia, y ahora se discute en el tema de Córdoba, porque habrían pasado 10 meses desde que se recuperaron los restos que han estado metidos en una caja de cartón en sede policial, hasta que ahora, en fin, todos sabemos que la clave estaba precisamente en esa caja de cartón. Así que, ¿qué pasó durante esos 10 meses? Estuvo siempre precintado, hubo alguien que abrió la caja. ¿Cómo ha sido esto? Y entonces así las cosas, en el A y en el B hay dos espacios. Aunque esto está dirigido por la autoridad judicial, eso que se llama la comisión judicial, que está formada por el juez, el secretario y el forense, que son los que dirigen en el lugar de los hechos las cosas, hay un espacio reservado para la medicina forense y otro para la policía científica. De hecho, la diligencia de inspección ocular la hace mejor la policía científica que los médicos forenses. El secretario judicial da fe como un notario de lo que está ocurriendo ahí, pero la capacidad de las propias policías, sean estas municipales, Ertzaintza, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, es muy poderosa en esta resolución de la tarea de la inspección ocular. También es verdad que el médico forense tiene la competencia de hacer una inspección ocular, pero sobre todo es la diligencia del levantamiento del cadáver, que no es exactamente lo mismo. Bueno, diría que incluso, si tenemos en cuenta la ley de enjuiciamiento criminal, se ve claro que la competencia, sobre todo de cara al futuro, va a ser todavía más clara en manos de la policía y menos del médico forense. El médico forense tendrá que estar presente, pero es verdad que la batuta prácticamente la ha de llevar a cabo la policía científica, la policía judicial, porque la ley de enjuiciamiento criminal orienta las cosas precisamente hacia ese camino, algo parecido a lo que vemos en las series de televisión que vienen de Estados Unidos. En fin, una diligencia de levantamiento del cadáver que podría ser esto. Alguien da fe, pero hay unos policías que tienen capacidades de resolver ya in situ muchas de las cosas que son completamente necesarias y que, como decimos a veces, la autopsia judicial da lugar en el propio levantamiento del cadáver, porque se orienta correctamente si se hacen las cosas bien ahí. Y así entonces nos hemos metido, porque esto lo sabéis, a las series del CSI, de las que yo hago un comentario valioso, en positivo, aunque mis compañeros forenses están en desacuerdo. Yo soy, no porque vea las series, sino porque creo que es muy importante que se transmita un mensaje nuevo a la gente joven, y es que en lo sucesivo las cosas se tienen que investigar desde el conocimiento. Ya no vale investigar un hecho criminal a base de empujones, tortazos, tirones de pelo, gritos, y etcétera, etcétera, y tiros, como hemos visto, al menos yo en la televisión, durante muchos años. Estamos en el siglo XXI y las series de CSI tienen esta virtualidad, que utilizan el sentido común, la ciencia y la técnica, y finalmente ponen sobre la mesa las pruebas necesarias que los jueces necesitan. Y todos, policías y forenses, terminamos haciendo lo que se llaman los informes técnicos periciales, los informes periciales. Un médico está preparado y pensado para establecer diagnósticos y poner tratamientos. Esa es la misión de la medicina. Un médico forense lo que hace es observar cosas y generar informes periciales. Está haciendo valoraciones constantemente en una mujer maltratada o en alguien que ha sido objeto de una agresión, incluso muere. Y esos informes periciales, la información que se coloca, los haga un químico, los haga un ingeniero, un farmacéutico, un biólogo, un médico, da igual, tiene una distribución de contenidos que va de antecedentes al estudio de exploración, las operaciones que uno practica, a los métodos y resultados alcanzados, y a este espacio que es muy importante, el de la valoración y discusión médico-legal. Ahora veremos que no siempre nosotros nos atrevemos a entrar en este espacio. Y finalmente hay unas conclusiones que se ordenan telegráficamente y de manera sintética. Es algo que en investigación es ordinario. ¿Qué cuestión o problema se estudió? ¿Cómo se estudió el problema? ¿Cuáles fueron los hallazgos? Y este último punto, ¿qué significan esos resultados? No todos los informes que se entregan ante la autoridad judicial son verdaderos informes periciales, porque hay veces que uno le da pánico hacer la deducción o la inferencia y lo que hace es entregar un informe técnico que no es pericial como si fuera un informe pericial. Y ahí se hace a veces un poco de engaño, pero es porque realmente uno tiene muchas dudas.
y necesita más tiempo y necesita basarse en otros estudios complementarios. Así que haces como una especie de informe preliminar, que es un informe técnico donde no te mojas casi nada cuando llegas hacia el final. Bueno, para que se me entienda esto, el ejercicio de observar, describir e interpretar nos lleva del tránsito de lo médico a lo médico-legal. Esta parte de la interpretación es legítima y pertinente en lo médico-legal. Y, desde luego, cualquier interpretación tendrá una significación o una trascendencia legal a la que nosotros no entramos. Con alguna frecuencia tenemos que decir, desde el punto de vista médico-legal se trata de una muerte violenta homicida. ¿Qué has querido decir? ¿Que es un homicidio? No, yo no he dicho que es un homicidio. El homicidio es un concepto jurídico. Yo digo que desde el punto de vista médico-legal de la especialidad que tengo, digo que esto no es un suicidio ni es un accidente. Estoy queriendo decir que es una muerte violenta de etiología médico-legal, por ejemplo, homicida. Para que se me entienda, 1. Ejercicio de observación. Todavía vosotros no sabéis si es un hombre, es una mujer. No sabéis qué es arriba, qué es abajo, qué es adelante, qué es atrás. Estamos observando. 2. Descripción objetiva. Esto es arriba, esto es abajo. Estamos viendo el flanco derecho de un niño. A partir de ahí podemos encontrar unos cambios de color, que son exactamente 5, no 15, 5, que tienen un tamaño concreto. Y entonces habría informes periciales que se quedan aquí. Y ahora que venga otro y deduzca qué es esto. ¿A alguien se le ocurre lo que es esto? En el necesario paso, que es el tercero, que es la inferencia de deducción, es una mano de un adulto que contusiona contra ese costado del niño. Estamos hablando, en este caso, de un niño mal cuidado, mal atendido, maltratado o como se quiera decir. Nosotros no vamos a ser capaces de decir quién, de qué mano es la que ha provocado las lesiones, pero sí tenemos que estar en condiciones de poder hacer la inferencia o deducción y procurar no equivocarnos. Y cuando hacemos estos saltos es donde se producen las diferencias. Bueno, finalmente estaría la significación legal o judicial que esto tendría. Pero ocurre además que la pericia que generamos nosotros ni sustituye ni vincula al juez. Estas son las reglas del juego. Hay opiniones nuestras que no triunfan, no prosperan. En todo caso, el juez deduce aquellas consecuencias que estima más procedentes y valora la prueba en su conjunto, porque el juez lo que valora no solamente es la parte pericial, sino lo testifical y lo documental. Es más, la parte pericial es lo último en el procedimiento judicial. Antes que entre el perito o los peritos, sean psicólogos, biólogos, químicos, médicos, etc., se ha producido la prueba documental y después la testifical. Y después entramos nosotros, que tenemos bata blanca cuando nos la ponemos en el laboratorio, pero para ese momento ya hay unas opiniones creadas. A veces una prueba genética puede desmontar todo lo que se ha hecho hasta ese instante, pero no siempre con la prueba pericial se le da la vuelta a todo lo que hasta ese momento se ha podido trabajar ahí. Existe, por lo tanto, una prueba absoluta, una relativa y una contraria. Y la clave de mi intervención, que hay que comprender y que yo tardé años en darme cuenta, es que la búsqueda de verdad es tendencial, es aproximativa, casi nunca es completa, porque cuando estamos hablando de conflictos humanos, obtener la verdad plena es prácticamente imposible. Y yo, sin embargo, al principio me creía que sí, que era posible obtener siempre la verdad. Nosotros obtenemos trozos de verdad, como en un puzzle. Y a veces entonces tenemos un montón de trozos de verdad que colocamos en el puzzle y llega un momento en que tú eres capaz de decir esto se trata de un prado donde hay un río y hay 2 ciervos y atrás hay un bosque y seguramente no te equivocas. Tienes trozos de verdad, pero te faltan piezas en el puzzle. Y ahí viene el problema que solemos tener. Este aspecto de que casi nunca es completo se entiende en conflictos humanos, que no seguramente en un delito ecológico donde se mueren unos peces en un río por un vertido de una industria, pero se entiende en conflictos humanos cuando uno se trata de acercar a 2 personas que se quieren pero se dejan de querer y al no quererse se odian y al odiarse se golpean. Y cuando tú haces las entrevistas, generas la información, la pones por escrito y te vas a tu casa, eres consciente que no es sino rascado una parte superficial de todo el conflicto, que es mucho más complicado. ¿Cómo te va a explicar esa mujer el detalle, realmente el sufrimiento, cuando, como digo muchas veces, lo que más le ha dolido son los golpes que le ha dado su marido al tiempo que se reía su marido? Lo que más le ha dolido es la risa del marido cuando le estaba golpeando, frente al golpe que deja un hematoma del cual puedo hacer una foto y ponerlo en un informe y ser demostrativo. Bueno, la ley de enjuiciamiento criminal lo que dice es que nosotros no debemos tener otro fin que no sea el de obtener, declarar la verdad o aportar el máximo de información para conocer la verdad. Y siempre de una manera objetiva e imparcial. Esto me ha llevado también, a través del Instituto de Criminología, a
a entrar en crisis personal cuando he dicho yo, objetivo imparcial lo tengo que ser como un periodista, o como un biólogo, un químico, o un farmacéutico. Pero la pregunta que yo me hago, ¿puedo ser neutral cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos? Y ahí yo tengo un problema. Lo tengo yo, vosotros igual no. ¿Podemos ser neutrales cuando lo que tenemos delante de nosotros son vulneraciones de derechos humanos? Yo tengo que ser objetivo e imparcial, también un historiador, ¿cómo no? Pero ¿podemos ser neutrales? Y este es un tema que conviene que lo penséis o nos serviría después quizá para el debate. Así entonces la intervención forense a veces se limita con estos informes técnicos, aunque la verdad esté muy lejos, y otras veces el informe técnico se convierte en pericial y quizás se acerca más a la verdad. Y al tiempo nosotros, en cada trozo de verdad, en ese puzzle que vamos completando, no siempre exhibimos en nuestro informe pericial cuál es el nivel de certeza con el cual aseveramos cada una de nuestras conclusiones. Segunda trampa o truco que tenemos, y que cuando a uno no le preguntan por esto sale del juicio contento, pero como el abogado te haga la pregunta, te quiebra, te cruje. Porque igual la conclusión número 1 es absolutamente cierta, la 2 es probable, la 3 es posible, la 4 es improbable, porque no todas las conclusiones tienen el mismo nivel de certeza. Y solemos manejarnos entre lo posible y lo probable. Lo posible es aquello que puede ser, pero puede no ser. Lo probable estaría por encima del 50%, pero yo no sé medir matemáticamente esta cuestión. Y lo cierto es cuando uno llega al 100%. Y por lo tanto, hablamos de grados de certeza en este juego de comparación. Lo compatible, lo posible, lo probable o lo cierto. Y es así, en los casos de identificación humana, nosotros lo que hacemos es procurar reducir el margen de incertidumbre a 0. En procesos, el dactiloscopista da una información. ¿Qué ha dicho el odontólogo? Ah, también. Coinciden, no hay discrepancias. ¿Y ahora qué dice el patólogo? Y ahora vamos a por el genetista. Y tratamos de reducir este margen de incertidumbre o de duda a 0. Cuando hemos logrado que sea 0, estaríamos en la certeza plena. Pero esto no se consigue siempre en todos los casos. En el ejemplo de Córdoba, no se ha obtenido ADN. Luego la certeza no la tenemos. Pero ¿quiénes pueden ser si no esos niños, teniendo en cuenta que en esa hoguera se han quemado 2 cadáveres, es decir, con partes blandas, teniendo en cuenta que lo que se ha quemado es un niño de 6 y de 2 años? Es que faltan de Córdoba, de España, de Europa, otros 2 niños de 2 y de 6 años que hayan desaparecido en el mismo tiempo. Hay una coherencia, en mi opinión, pero no tengo la certeza absoluta, porque no se puede obtener ADN. Esto limita en parte la investigación, aunque el ADN aquí, curiosamente, no sirve para incriminar más al criminal que los haya quemado. En fin, sería otra cuestión. La identificación cierta y fehaciente sería aquella que está fuera de toda duda razonable en base a criterios científicos y probabilísticos. Y resulta que es como si tuviéramos trozos de verdad desordenados, que nosotros al ordenarlos empezamos a ver que hay una coherencia entre esto y esto, pero todavía no están bien puestas las piezas. Esto no está bien puesto, hay que poner cada pieza en su sitio, y al colocar cada pieza en su sitio, quizás yo me echo a la piscina diciendo, esto que yo veo aquí, estos trozos de verdad son idénticos a esta otra cuestión, y por lo tanto creo que no me equivoco al opinar de esta manera. Y tengo que ser demostrativo, objetivo e imparcial, y al tiempo demostrativo. Se acabó aquella cuestión, que yo me acuerdo en mis tiempos primeros forenses, donde llegaba el jefe del servicio de urología del Hospital X, y porque lo había dicho el jefe del servicio de urología, aquello iba a misa, para que me entendáis. ¿Por qué? Porque es el jefe del servicio de urología. Eso se acabó. Ya hace años en que afortunadamente el tribunal nos maneja a todos como si fuéramos todos iguales en cuanto a la capacidad pericial que tenga cada uno de los ahí presentes. Y lo que tú no resuelvas adecuadamente en el juicio oral no sirve para nada. Te has podido esforzar muchísimo en el laboratorio, pero si tú no eres demostrativo y convincente cuando estás ante el tribunal, tu pericia decae. Da igual que seas un genio o no lo seas. Por eso yo digo que no hay peritos o forenses buenos y malos. Lo que hay es pericias bien trabajadas o pericias insuficientemente o mal trabajadas, como ha podido ocurrir en Córdoba. Si existen concordancias y no hay discrepancias, podríamos decir que esto es igual a lo de al lado. Pongo aquí un ejemplo de un detenido desaparecido de Chile, donde lo que tenemos es este maxilar superior con unos arreglos dentarios, faltan algunos dientes, y el dentista facilitó esta ficha, que vosotros no leéis desde ahí, pero que coincide completamente. ¿Puede haber otro individuo en Chile que tenga la misma patología en la boca? Y de hecho, en este caso, incluso aparece la prótesis.
Pero es que además en este mismo caso podemos hacer el ejercicio de comparación. Estos arreglos, obturaciones con oro que tienen estos incisivos centrales superiores aparecen en la fotografía aquí. En base a la coincidencia, en este caso de superposición fotográfica, la coincidencia con la ficha del dentista, probablemente no hay que hacer ni el ADN. Uno se equivoca poco, se equivoca nada. Y podría entonces decir que hay coincidencia. Si la identidad es el conjunto de caracteres que sirven para individualizar a una persona, diferenciándola por tanto a los demás, podemos preguntarnos qué caracteres y cuántos caracteres. Sería un ejemplo que está en la identificación, pero si nos vamos a la patología pasa lo mismo. Cuando uno está hablando de una enfermedad mental y pone el diagnóstico, ¿cuántos y qué caracteres fueron necesarios para dar por válida esta fotografía diciendo que era el Che Guevara al cual encontraron los forenses cubanos en Bolivia? Se hizo un esfuerzo monumental por buscar al Che Guevara. Lo cierto es que cuando le matan, en realidad en Bolivia, la fotografía dio la vuelta al mundo, pero para la CIA no es suficiente esa fotografía. Se necesita algo más, se necesita que un técnico sea capaz de demostrarme por huellas dactilares, en aquel tiempo que no había ADN, que se trata de Che Guevara. Y cuando se encuentran los restos, lo mismo. Estos son los restos del Che Guevara, que lo encuentran curiosamente unos cubanos. Y hubo quien dijo, ¿no será una estrategia de Fidel Castro que quiere apuntarse tanto? Y se exigió, con una técnica distinta, acreditar esta cuestión, pero la pregunta, y no está bien resuelta, en el mundo forense es a partir de cuántos y qué caracteres damos por válida una identificación. Y así suele ocurrir que a la causa judicial cada perito entrega su informe, el odontólogo, el patólogo, el genetista, el dactiloscopista, el bioquímico, etcétera, y caen sobre el expediente judicial informes periciales que nadie integra, cada uno de los cuales se expresa incluso con unas palabras un poco distintas, salvo los informes de los genetistas que tienen la capacidad de confirmar identidades porque se expresan matemáticamente. Son los únicos realmente que tienen esta capacidad. Y cuando dan el dato no están hablando de probable o de posible, sino que se expresan matemáticamente. Por eso la herramienta es poderosísima y está en auge. Cada vez es más importante esta cuestión. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que es legítima la contradicción. Es decir, en esos informes periciales en los que a veces no nos ponemos de acuerdo, alguien puede decir, pues será porque alguien miente o alguien no tiene ni idea. Es verdad que a veces alguien no tiene idea suficiente. Eso de no meterse en camisa 11 varas es muy importante aquí. Pero no es tanto que alguien no tenga ni idea o esté comprado por la parte contraria o haya hecho un informe pericial por dinero. No es tanto así. La equivocación se produce en ese ejercicio de observación, descripción. Cuando uno hace la deducción o la inferencia, ahí es donde de pronto no nos ponemos de acuerdo. Cuando un niño tiene asma, que tiene asma lo sabemos todos. Pero qué tratamiento le vamos a poner al niño que tiene asma depende si opina el pediatra o el alergólogo o el médico internista, cambia el tratamiento. ¿Quién de los tres se equivoca? ¿O los tres tienen algo de razón? Hay cosas que no son fáciles de resolver. Y en todo caso el observador, el tribunal, el juez, cuando ve la contradicción entre peritos se enriquece. Se obtiene más verdad cuando hay contradicciones que no cuando hay un solo perito que dice lo que quiera decir y no hay contraste. Por eso es legítimo y bueno, y que no nos pongamos de acuerdo no tiene que sorprender a nadie. En el futuro todavía será más fácil ver a través de los medios de comunicación que de pronto, opinando respecto a un tema, oye, que no se han puesto de acuerdo los peritos. Y el tribunal, que son tres que nos están mirando, empiezan a pensar, este dice más verdad que el otro, este yo creo que se lo ha trabajado mejor, este me resulta más convincente que el de al lado. Y de ahí obtendrán más verdad porque habrá al menos un debate interno entre los peritos. Si pongo el ejemplo de Salvador Allende, lo que se planteó, realmente había una opinión del año 73, pero claro, una opinión dada por los propios militares golpistas. Es decir, no había mucha credibilidad en el procedimiento que llevó la Fiscalía Militar del año 73. Salvador Allende tiene estas lesiones, solamente en el territorio cefálico, con un orificio de arma de fuego que está en el mentón y una salida que está allá donde pone salida, sobre el lado izquierdo. Esto es un hecho objetivo. Hasta aquí no hay ninguna discusión. Todo el mundo daba por cierta la idea del suicidio, porque había gente que estuvo junto a él esa mañana y en segundos antes se interpreta realmente que no le mató ningún militar, pero lo cierto es que podría ser una versión absolutamente falsa. Así las cosas, resulta que un forense muy cualificado de Chile hará como 3 años lanza esta otra hipótesis.
Si hay un orificio de entrada que entra en el mentón, pero entra en la cavidad craneal por la parte anterior de la silla turcal esfenoides, significa que la trayectoria intracraneal es esta. Y hasta aquí estoy totalmente de acuerdo. Porque el proyectil entra en la cavidad craneal después de atravesar la estructura de la cara en ese punto. Si la bala tiene esta trayectoria, con un AK-47 que tiene una fuerza terrible, ¿cómo es posible que la bala salga por aquí? Es que realmente esto es imposible. Y solamente por esta razón, teniendo en cuenta el orificio de entrada y el de salida, pero entendiendo el trayecto interno, lanza una hipótesis distinta a la del suicidio y viene a sospechar que en realidad, en esta hipótesis A, lo que ha habido es un segundo disparo que entra por esta herida que aparece por aquí y es la que saldría por ahí. Entonces, ya no es posible que se haya suicidado con 2 tiros, el primero con un AK-47 y el otro un tiro de pistola. Y se produce una confusión de campeonato. Esto todo es completamente coherente. Yo tuve la oportunidad de participar con un equipo multidisciplinar y la verdad es que esta es una hipótesis razonable, pero que yo descalifico, en mi opinión, si tenemos en cuenta que cierto es que si el arma estuvo apoyada en el mentón, que es verdad que lo hemos demostrado por los residuos del disparo, que estaba apoyado sobre el hueso y que él tenía la mano izquierda sujetando la boca del arma y que apretó el gatillo con la mano derecha, en la hipótesis del suicidio, este recorrido es completamente imposible, pero hay que tener en cuenta que cuando se produce un disparo a cañón tocante, los gases de la propia explosión del cartucho entran por la herida y revientan y rompen, y el cráneo ya no es esta forma que estamos viendo aquí. El cráneo lo que es una cosa completamente desfigurada. Perdón. Vaya, se me va a ir a la página web. Perdón. Uy. Bien. Un momento. Bueno, quiero decir entonces que en realidad el disparo se habría producido de esta manera, nadie lo discute, y la trayectoria del proyectil es hacia arriba, entrando por la parte anterior de la silla turcal esfenoides y saliendo por ahí. Pero es que esto está totalmente desfigurado. Es que en realidad esto es así. El cráneo está roto para cuando sale la bala como consecuencia de los gases de la explosión. El cráneo ya no tiene la forma lógica que hemos visto antes, sino una forma completamente desfigurada. Y por lo tanto, aun no estando de acuerdo legítimamente con ese profesional, nosotros sostenemos que sí fue un suicidio. Y esto no tiene que producir ninguna crisis. Ninguno de los forenses que intervino está comprado por nadie, ni sabe más que los demás. Hay que hacer la demostración y quizás incluso no ponernos de acuerdo nunca, pero será el observador el que lo interprete. Así entonces, y voy finalizando para deciros que en realidad a fecha de hoy, desde diferentes instancias, los institutos de medicina legal, o los informes también forenses y médicos forenses o de profesionales médicos en la policía, generan informes que llegan a la causa judicial. Y en el futuro, calculo yo, que ya será dentro de muy poco, en cierto modo ha venido a ocurrir en Córdoba, el juez no ha querido esperar al juicio oral para que empecemos a discutir en ese minuto último, en una situación muy incómoda, porque en el juicio oral uno responde a las preguntas que le plantean y no puede despachar con el colega. Lo que nos ha pedido es reunirnos a todos los profesionales y decirnos por qué hay una diferencia entre nuestros informes y el informe que hizo la médico de la policía. Esto nos llevará a la legitimidad con la cual cada profesional haga su informe pericial, pero tendremos la obligación de hacer unos informes periciales integrados donde tengamos que discutir las coincidencias y explicarnos a nosotros mismos las divergencias para precisamente poder resolver esta cuestión, en la que, por cierto, ya entran todas las disciplinas. Yo lo explico desde la perspectiva muy médica o muy médico-forense, pero aquí hay tarea para todo el mundo. Ya hoy día es normal ver a psicólogos, ver a bioquímicos, ver a arquitectos, ver a ingenieros que también comparecen ante la autoridad judicial. Y por lo tanto, cada uno desde su disciplina y por supuesto desde el ámbito de la universidad, tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Mal asunto será, y aquí hay gentes de la policía en esta sala, que pasen los años en el siglo XXI y las policías que hacen investigación criminal, pero investigación, estén desconectadas del mundo académico. ¿Sería eso tan raro como montar un hospital en Bilbao y querer funcionar en el siglo XXI ignorando a la universidad y a las facultades que tienen competencia en la misma manera? Sería como para llamarnos la atención. Y supongo que en el futuro será cada vez más normal
ver cómo hay más convenios de colaboración y cómo se maneja con mucha más naturalidad las relaciones, que aunque sean personales y buenas, se tienen que oficializar. Yo creo que sería un poco la solución a este asunto, y finalizo aquí, abriendo el debate, diciéndoos que la verdad muchas veces no existe incluso, que tratamos de tocarla con la punta de los dedos, que dependiendo del enfoque y desde qué ángulo nos acerquemos, podemos llegar a más certeza o no, y que en todo caso la controversia siempre es buena. El informe que yo hice después de 5 horas de investigación y 3 días de redacción del informe, del propio documento, ha sido mejorado por quienes detrás de mí tuvieron la oportunidad de revisar los restos de la finca de las Quemadillas en Córdoba. Cualquier observador que viniera por detrás mejorará todo lo que hemos hecho los demás. Y esto es la cosa más normal del mundo. Y no me tengo ni por qué enfadar cuando de pronto, en algunos de los aspectos de mi propio informe, sea criticado por otro profesional. Y nada más. Bueno, muchas gracias, Paco. Ahora sí, sí. Bueno, entonces vamos a empezar como acostumbramos en estas sesiones, un turno de, bueno, pues de preguntas y entonces el que tenga interés en preguntar algo, pues que levante la mano y le pasamos el micrófono. No debe hablar nadie sin micrófono porque la sesión, aparte de que se retransmite por streaming, se graba y luego se pone a disposición de todo el mundo para que se pueda ver. Entonces, y se pueda seguir. Entonces, es importante esto. Perdona, has acabado la charla comentando que en el futuro pues las policías tendrían que tener de una manera quizá un poco más oficializada una serie de acuerdos o convenios pues para poder compartir conocimientos o maquinaria con la universidad o con otras entidades. ¿Qué deficiencias hoy en día hay una policía como la Ertzaintza que no pueda, que no tenga medios para hacer investigaciones, igual no tan mediáticas, sino o de menos presupuesto, por decirlo, que podría utilizar medios como puede haber en los departamentos de investigación de la Universidad del País Vasco o de otros sitios? ¿No hay algunos acuerdos oficiales fuera de lo que decías de que fulano conoce a mengano? Sí, sí hay acuerdos oficiales, pero eso se puede y se debe multiplicar por 10. ¿La Guardia Municipal de Bilbao tiene acuerdos con la Universidad del País Vasco en materia de investigación criminal, teniendo en cuenta que la Guardia Municipal de Bilbao también hace investigación criminal? ¿Y la de Sevilla y la de Valencia? Porque la Ertzaintza sí tiene acuerdos, pero aún así se tiene que multiplicar. Se favorece que los agentes policiales vayan a congresos, hagan investigación, presenten trabajos, comunicaciones, etcétera. O cuando hay agentes que hacen eso se les ve como gente rara. Lo digo como profesor del Instituto de Criminología, donde cuando hemos visto agentes policiales que han venido a estudiar por las tardes, viajando todos los días, incluso nevando, esas personas son excepciones. Y a veces son vistos como gente rara dentro del cuerpo. Cuando en realidad ese chaval, esa chica, que es agente policial, funcionario público, además ha dicho, yo quiero, antes quizá no pude, quiero mejorar esta cuestión. Estoy tratando de conflictos humanos, o sea, me interesa mucho que me hablen de psicología forense, me interesa mucho que me hablen de derecho penal. Y aun cuando tengan alguna formación, se apuntan a actividades que son puramente universitarias. Eso se tiene que primar. Dicho de otra manera, si yo viviera en un pueblo, me gustaría que el jefe de la Guardia Municipal de mi pueblo fuera alguien que tenga estudios universitarios. ¿Se me entiende? El más cualificado de los agentes de la Guardia Municipal, ese, por titulación, tendría que ser el jefe, no el que más corre. ¿Me entendéis? Ya he dicho bastante.
Buenas tardes. ¿Es sostenible el tipo de investigación que aparece en las películas del CSI y la que usted propone en una gran ciudad o en un gran estado? Sostenible económicamente, porque claro, los medios que se ven que se despliegan, pues parece que para descubrir un asesinato tardan un montón de tiempo, etcétera, con todos los que hay, pues no sé si será sostenible. Ya. Bueno, y de hecho está ocurriendo que hay muchas evidencias obtenidas en escenas que se han llevado al laboratorio y no hay capacidad para analizarlas por falta de tiempo. Las cifras en todas las policías son altísimas. Pues porque de una escena tú te puedes llevar 7 evidencias o 770, que luego hay que procesar en el laboratorio. Y entonces esto da muchas muestras, también en materia genética, que están ahí esperando, a las que todavía no se ha llegado por falta de tiempo, por falta de medios. Esto ocurre, es verdad. Respondiéndote a esta cuestión, fijaros, en Portugal hace 3 años el director del Instituto de Medicina Legal de Portugal nos explicó que le iba a hacer una propuesta y que le ha salido bien y que ahora igual estaría mal vista entre nosotros. Y es que las pruebas periciales las paguen aquellos criminales a las cuales se les identifique en el hecho criminal. ¿Por qué las tenemos que pagar todos los demás? O sea, ¿por qué un narcotraficante que lleva no sé cuántos kilos de heroína, para hacer los análisis y que demuestren que eso es heroína, se paga entre todos nosotros? ¿Por qué no se hace entonces que cuando finalice el juicio se valore lo que ha costado toda la broma y se le cobre? Esto ya se está haciendo en Portugal. 3 años más tarde de haberlo planteado, no solamente, fijaros, esto en Portugal significa que los servicios forenses de Portugal en este momento están siendo alimentados económicamente por ese dinero que reingresa en el Instituto de Medicina Legal, con todo el control específico que tiene este tema. Es decir, un reconocimiento a una mujer maltratada cuesta tantos minutos. Eso tiene un precio. Hay que hacer una alcoholemia, tiene un precio. Y así todas las pruebas. La práctica de una autopsia que dura tantas horas tiene un precio. Y dependiendo, y en cada caso, se hace un cálculo, se envía a los tribunales y dice que sepan ustedes que esta broma ha costado tanto dinero. Si el individuo es insolvente, no se le podrá cobrar. Pero si se le descubre un violador, por ejemplo, y para eso ha habido que hacer 75 análisis de ADN, ¿quién los paga? ¿Nosotros? ¿Por qué? Esto seguramente tendría mala prensa aquí, ahora. Pero no me extrañaría nada que se llegue a plantear en una jurisdicción penal y, desde luego, en lo que son los criminales que han provocado el delito, ¿no? Yo no estoy diciendo que pague la víctima nada, por supuesto, ¿no? Podría ocurrir que fuera realmente insostenible, claro. Ahora, la impunidad no existe entre nosotros, también hay que decirlo. O sea, vivimos en un país donde no hay impunidad. Cuando uno habla con colegas de México, etcétera, allí seleccionan del número de muertos que ha habido hoy. Se investigan estos 2 o 3 porque ha habido una llamada telefónica que ha dicho que este asunto vaya antes. Los demás casi no se han tocado porque no tienen los medios. Aquí eso no pasa. Sí, aquí, Iñaco. Buenas tardes. Gracias por su sustanciosa exposición y que Dios le dé luenga vida, ¿no? Yo me he quedado un poco sorprendida porque un país como el nuestro, que realmente en investigación aquí no llegamos para nada, estamos a la cola de país todavía tercermundista. Hablo en cuanto a investigación. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Sí que se resuelven, como bien ha dicho usted, casos y casos muy peliagudos, ¿no? Pero ¿cuántos quedan sin resolver en el tintero? Gracias. Sí, es verdad. Es verdad porque es noticia pública el éxito. Es verdad que los profesores de universidad, cuando vamos a los congresos, presentamos los temas que nos han salido bien, presentamos el caso redondo, el que es perfecto, buscando el aplauso al finalizar la comunicación. Pero tenemos en el cajón montones de cosas que nos han salido mal o no nos han salido. Y eso las escondemos, eso pasa, ¿eh?
se nos valora a nivel de méritos en la universidad por aquellas cuestiones que hemos publicado exitosamente, ¿no? En revistas de impacto, etcétera. Pero ¿cuántos asuntos de los que hemos trabajado en el año no tienen ningún rendimiento? En el sentido de que puedan ser publicados, por ejemplo, porque no han salido bien. Y en la investigación criminal pasa lo mismo. Yo creo que no vivimos en un país donde exista la impunidad, me parece a mí, porque el número de crímenes o delitos que se producen se pueden investigar. Y los jueces y los fiscales se toman con idéntico interés unos casos y otros. Pero claro, si hablamos de algún crimen cometido en Vizcaya a mujeres jóvenes, supongo que usted me habla por algún caso concreto de Araya, como que 10 años, todavía no se ha sabido. Chica joven que apareció enterrada, terminó la chancha, se hizo un esfuerzo fenomenal, ese asunto no se ha resuelto y hay algún caso más por ahí pendiente. Pero también no hay que desanimarse, porque yo no hubiera creído nunca en mi vida que algunos de mis conocimientos hubieran tenido aplicabilidad ¿dónde? En Córdoba. Qué cosa más sorprendente. Yo había hecho investigación en restos quemados, me había preocupado por este asunto, había visto, por ejemplo, en Chile, que en la dictadura chilena se entierra la gente en fosas y que cuando entran en democracia los propios militares van a esas fosas, en la operación que se llamó retiro de televisores, exhuman esos restos y los tiran al mar, en otros casos los queman y en otros casos los tiran a unas minas. Pues hemos encontrado en Chile los restos en las minas, en el mar no, pero también algunos de los que han aparecido quemados, de los cuales en algún caso se ha obtenido ADN, porque en fin no los quemaron muy bien, que digamos, ¿no? O sea, son cosas un poco como sofisticadas que no se van a aplicar todos los días. Esto, en la vida esto tiene una aplicación una sola vez. Si hablamos, por ejemplo, de nuevo de restos quemados, la experiencia con restos de niños quemados desaparece en España cuando se legaliza el aborto. Claro, yo me acuerdo, en aquellos años 80 y muy poco, que todavía se producían abortos clandestinos y lo que se hacía era quemar el recién nacido en la cocina económica de la casa. Y entonces teníamos que intervenir viendo un residuo que eran unos huesos quemados que no parecían casi nada. Se despenalizó el aborto y eso ha desaparecido. Y los forenses de una cierta edad tienen algo de experiencia con restos completamente quemados de niños pequeños, pero los demás no. Pero en fin, yo no creo que estemos a la cola de todos modos. Hay gente muy brillante en la policía. Los laboratorios que hay son buenos, tienen medios. Lo que hay que hacer es entenderles más a los profesionales que trabajan ahí dentro y apoyarles muchísimo más. Muchísimo más cuando ellos no es que pidan dinero para sí, piden dinero para equipamiento o piden dinero para ir a ese congreso que se celebra en Estocolmo. Tienen que ir. ¿Cómo no va a ir el jefe de un laboratorio a ese congreso en la disciplina concreta que se celebra en Madrid o en Estocolmo? ¿Cómo no va a ir? Es que tiene que ir, es que nos interesa que vaya. Al igual que pasa con profesores de universidad, pero es que esto en esos ambientes está como, se ve como una cosa rara, cada vez menos. Perdón, profesor, quizá no me haya sabido explicar o no he querido decir que vamos a la cola del mundo, pero no en cuanto a cerebros, porque a verlos haylos, en cuanto que no hay dinero. Y España sabemos que todos los cerebros y toda la gente que realmente es buena se va, pues ¿dónde se va? A Estados Unidos, porque allí hay mucho dinero para investigar. No he querido para nada ofender a nadie, porque sé que hay gente muy buena aquí en todos los aspectos de todo, pero a veces lo que decimos, el bill metal no llega para muchas cosas. Gracias de nuevo. Buenas tardes. Voy a iniciar un tópico. ¿Es posible que nos podamos encontrar con el crimen perfecto o con la ausencia total de evidencias en una investigación? Sí. Hay una frase forense que dice: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto sí que hay que pensárselo dos veces, ¿eh? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hay que seguir mirando, hay que seguir buscando. Pero bueno, el crimen perfecto no solamente es aquel
en fin, que no identifica al criminal. El crimen perfecto sería aquel crimen que incluso incrimina a otro, ¿verdad? Pero es evidente que existe el crimen perfecto. Yo no voy a decir lo que haría yo, en fin, a veces cuando hay gente que me pregunta, ¿qué pasa si yo hago un agujero, un entierro 2 metros de profundidad, pongo hormigón encima, construyo una casa y encima, joder, ¿a quién quieres matar, no? ¿A quién se le ocurre? Sí existe el crimen perfecto, no hay más que ver también los asuntos que quedan impunes entre nosotros. Yo creo que no son muchos, pero los hay. Y esos están siempre dando la vuelta en la cabeza del investigador. Y vuelve. Gracias. Buenas tardes. Usted ha mencionado algo y hablando ahora de impunidad, pues me gustaría ver si no he entendido yo muy bien. Por ejemplo, en el caso hipotético de un juicio, el juez no toma, por la razón que fuera, no toma en consideración sus informes. Entonces, ¿ustedes pueden hacer algo en el sentido de recurrir en cierto modo o esto es caso solo para los abogados? Porque a lo mejor pues, la familia no tiene dinero a pagar, ¿no? Al abogado. ¿En esos casos pueden hacer algo o se queda ahí? No, nosotros no podemos hacer nada. Eso a mí me ha pasado, lo veo tranquilamente, porque ya me he hecho mayor, con los temas de torturas. Digo de policía. Como usted no, parece que no es de aquí, ¿no? Bueno, pues me va a entender igual más fácilmente. Que con qué naturalidad hablamos de los malos tratos, abusos policiales y tortura en otras esquinas del mundo, pero cuando el tema lo tenemos aquí al lado resulta que esto no pasa. A veces, por lo visto, sí ha pasado, porque he intervenido en temas en los que se ha condenado por este asunto. Bien, eso no es ningún mérito para mí. Lo que me da mucha pena es todos aquellos otros asuntos en los que he intervenido, en los que yo no he sido suficientemente demostrativo, convincente y no ha prosperado semejante cuestión. Con lo cual, y recordando al profesor Antonio Beristain, jesuita y director del Instituto Vasco de Criminología, claro, ¿sabes tú que eso es la doble víctima, la doble victimación? Una persona que sufre un delito y encima luego no le creen o no puede demostrarlo, es 2 veces víctima. Esto pasa con la mujer maltratada y también con el joven maltratado. Pero no tenemos nada que hacer. Esas son las reglas del juego. Y esto a mí me ha pasado montones de veces. Se podrá recurrir, pero llega un momento en el que eso ya no se puede gestionar desde el punto de vista pericial. Y cuando nos juntamos luego los colegas y vamos a una reunión científica hablando a calzón quitado, como se suele decir, pues entonces casi nos comprendemos más. Pero mira, aquel día, en aquel juicio, no lo logramos, o por la razón que sea, no convencimos y la sentencia no nos da la razón. En algunos de esos trozos de verdad, que yo creo que son trozos de verdad, sí que están bien sustentados desde el punto de vista técnico o científico. Pero esas son las reglas del juego, ¿eh? Por eso la verdad es una verdad material. Es que la verdad que se deriva en una sentencia es una verdad material. Es una verdad material o formal, porque está formalmente obtenida, conforme a unas reglas del juego. Cuando muchas veces nosotros leemos una sentencia de un asunto que hayamos conocido de cerca, tú te das cuenta que en el relato de toda la sentencia no estás de acuerdo con todo, estás de acuerdo con muchas cosas. Pero algunos de los aspectos dices, esto no lo he entendido, esto no es así. Se parece, pero no es así. En el se parece, pero no es así, muchas veces les planteo a los alumnos del Instituto de Criminología, ¿es lo mismo el atardecer que el anochecer? No es lo mismo. ¿Quién sabe establecer la diferencia? Atardecer y anochecer. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hombre, pues primero es el atardecer y luego es el anochecer. Pero ¿a partir de qué momento te has ido del atardecer y estás en el anochecer? ¿Verdad? Parece un juego de palabras. Para un científico sería, son las 7:25 del mes de noviembre en Bilbao, con un grado de luminosidad X, de conformidad al servicio meteorológico tal. ¿Debemos interpretar, después de esta última intervención suya, que la palabra se puede superponer a la técnica?
en un juicio? Sí, claro que sí. Esto es bastante... Es así. Pero es que esto los abogados lo conocen. Cuando a una persona en un juicio o un testigo se le pregunta ¿de qué color era el arma? Se le ha inducido a la idea de que existía un arma. La primera pregunta neutral tendría que ser ¿había un arma? Y puedes decir sí o no. Y la segunda pregunta, ¿de qué color era el arma? Pero si yo entro a la segunda pregunta sin hacer la primera, estoy induciendo. Y de estas cosas vemos muchas en todo el tiempo. O sea, la gestión del juicio con la genialidad de los profesionales que intervienen hace que un asunto pueda moverse en una dirección u otra. Aunque luego llega la parte pericial y dependiendo qué pericia sea, esta puede ser demoledora, pero bueno, es igual. A veces sí. O sea, toda la parte de la psicología forense tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque tenemos estereotipos. Mujer agredida sexualmente que llora poco, parece que ha sido agredida menos que si llorase mucho. Esto es increíble. Careo entre una mujer agredida o abusada sexualmente y el abusador. Careo en el que se le enfrentan cara a cara, mujer que baja la cara a la vista porque no puede soportar la mirada del pánico que le produce el individuo, aunque esté protegida, parece más verdad lo que le ha ocurrido. Sin embargo, si esa mujer se enfrenta al agresor y dice eres un asqueroso, parece que es menos verdad. Son estereotipos. Y ahí nos podemos equivocar muchas veces. Sí, desde un punto de vista estadístico, ¿es mejor convertir un caso en mediático o no, de cara a obtener, digamos, más verdad? No, yo creo que es mejor no convertirlo en un caso mediático. Es mucho peor el caso mediático, porque empieza a evolucionar. Hay una cosa que me llama a mí la atención. Cuando se produce un siniestro grave, una catástrofe, en vez de salir como portavoz alguien cualificado al que le deleguemos la misión de informar debidamente a los ciudadanos, termina saliendo uno que pasaba por allí, que se convierte en portavoz. Un bombero que está en una esquina o un taxista. Esto yo creo que hay que resolverlo de cara al futuro. Cada vez será más fácil de hacer también, ¿no? Porque podrán poner la cara a agentes de policía, que antes igual no se han atrevido. Puede decir que sepa todo el mundo que esto está así, así y asado. Y que en tal catástrofe aérea en Barajas, al segundo día, el número de identificados son estos y aquellos. Y estas cosas no se suelen ver normalmente. Ahí hay un déficit, a mi modo de ver. Porque eso corta completamente todas las especulaciones. En el asunto de Córdoba, el juez nos dijo que no fuéramos a los platós de televisión, pero que informáramos debidamente. Porque llevaban 10 meses en que esto era noticia de todas las primeras páginas de todos los periódicos a nivel local. Llega un momento en que ya, digamos, ya está, ya se aclaró. Ya no hay más vueltas que darle. Este asunto está prácticamente resuelto. Y hay que hablarlo con alguna cualificación y quedarse callando. Ya no hay que dar más vueltas hasta el día del juicio. No es fácil mantener el tipo porque todo el mundo, todos los medios de comunicación quieren también tener su cuota, ¿no? Pero yo creo que es peor la mediatización, sí. Hay que dejar, llega un momento en que alguna vez yo he tratado de decir, mira, dejen trabajar a los que están trabajando. O sea, no especulen más, dejen trabajar, que eso que se ha dicho no es así. Que se le ha ocurrido a un individuo que está en el plató, que sabe de economía, de la guerra de Irak y también de esto, y suelta ahí 2 gordas porque ha leído 3 titulares. Bueno, también es verdad que hay que entender que en una investigación judicial, imaginaros que el expediente tiene 2.600 páginas y eso en la prensa la mañana siguiente son 15 líneas. Tiene que ser realmente difícil para un periodista simplificar tanto. Entonces, esos pequeños trocitos de relato, ¿hasta cuánto se ajustan con el total que a veces conocemos nosotros porque estamos más cerca del procedimiento? Cuando tú estás viendo toda la sustancia allí, dices, ¡buah! Ocurriría también otra cuestión, otro fenómeno que se da, que se puede dar en lo médico forense
lo médico forense, que no se da si estuviéramos hablando de un problema que afectara a los veterinarios o otras profesiones, y es el problema de la confidencialidad. No sabéis el número de veces en que uno se tiene que morder la lengua para estar callando, porque no puede desvelar información que ha obtenido de esa relación, entre comillas, médico-paciente. Porque da la casualidad de que todo lo concerniente a la privacidad de la información, al derecho a la intimidad, tiene mucha importancia. O sea, cuando se ha modificado el Código Penal en España últimamente ha sido para endurecer las penas que tienen que ver con esto. Precisamente, cada vez le damos más valor a la información confidencial, esa que un médico ha obtenido. Y como los asuntos de los que hablamos ahora mismo son o se parecen a esto que yo estoy diciendo, uno tiene que quedarse callando, no puede contar, no puede ponerle detalle. Si estuviéramos hablando de que se han estropeado unos ordenadores porque ha habido un incendio y que al apagar un fuego se estropearon los ordenadores o se quemaron los ordenadores, podríamos contar todo lo que quisiéramos de los ordenadores. Ahí no hay ninguna pega. Pero cuando hablamos de cosas que tienen que ver con la intimidad de las personas, no puedes desvelar todo el detalle. Y te quedas callando. Y eso hace que se especule más. Desde mi punto de vista, algunos de los asuntos que han ocurrido han crecido en todas direcciones precisamente por eso, porque nadie los ha acotado en su verdadera dimensión. Yo voy a aprovechar que no hay otras preguntas, voy a hacerte una pregunta. De todas formas, animo a la gente a que pregunte, porque tenemos tiempo, que no se quede nadie con algo que preguntar. Es una pregunta que se me ha ocurrido cuando has... Bueno, ahora no sé decir exactamente en qué contexto, pero de lo que has contado, yo he sacado la conclusión, no solamente de que, como se ha dicho, la palabra puede sobreponerse a las pruebas, ¿no?, sino también, por ejemplo, que la experiencia que tiene un perito como tú varía a lo largo del tiempo y, por lo tanto, no es lo mismo la manera en la que intervienes tú hace 10 años o hace 20 años y la manera en la que intervienes ahora. Y, por lo tanto, eso puede también tener efecto sobre el resultado final, ¿no? Es decir, este tipo de factores que tienen que ver con el grado de conocimiento, con la experiencia, con la competencia incluso, ¿no?, determinan el pedazo de verdad que acabas reconstruyendo, ¿no? Sí, yo me doy cuenta quizás que con el transcurso de los años yo me he hecho más crítico ante cualquier historia que me cuentan o que leo en la prensa. Leo los titulares y digo, a saber si esto es como se está diciendo aquí. Me he hecho más crítico. Y qué sé yo, y por experiencia también... si yo echara marcha atrás en asuntos en los que he intervenido, soy consciente de que en algunas de las cosas yo no acerté. Cuando el nivel de información que teníamos, pues porque estaba publicada de esa manera, pues por ejemplo, algunas asfixias mecánicas que se han dicho que provocan el enrojecimiento de los dientes, sobre todo en el cuello de los dientes, así que entonces cuando tú encuentras una persona que está muerta con los dientes sonrosados podría ser una asfixia mecánica. Eso está sustentado en la literatura científica hasta que se ha descalificado completamente en los últimos 12 años. Eso no se lo cree nadie en el mundo, es rigurosamente falso, está probado. Y ahora yo me pregunto, ¿y las veces que años atrás hemos estado opinando con ese argumento, que se comprueba que no es cierto? Fíjate, eso también pasa. Pero en general... uno se hace más crítico. Y la otra cuestión que también compruebo, quizá porque de esto me han advertido los propios jueces, ¿no?, que cuando un perito, y es el riesgo que yo tengo esta tarde aquí, que si yo respondo muy ingeniosamente todas las preguntas, deberíais dudar de mí. Porque los jueces advierten que cuando viene un perito y tiene respuesta para todo, mal asunto. No hay mejor perito que a la pregunta número 9 dice, pues no lo sé, porque no lo he pensado, no lo he preparado. Es más, mejor me callo, porque si digo algo igual les indujo a todos ustedes en un error. Les puedo inducir.
casi mejor me callo. Frente al perito, que ya le puedes preguntar lo que tú quieras, que el tac, 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 tiene respuesta para todo. Y entonces eso te hace pensar también, sobre todo cuando te estás haciendo mayor y ves que alumnos míos hoy día son profesionales forenses y que nos dan 100 vueltas, por cierto. La creación entre nosotros del Instituto Vasco de Medicina Legal con la integración de los forenses y la gente joven que está saliendo, hoy día nos da 100 vueltas. Está garantizado nuestro reemplazo, pero con toda naturalidad y tranquilidad, que os quede claro. Yo os diría, por otra parte, fijar, verdaderamente progresa la medicina porque cada vez haya más tecnificación en la medicina. O progresa porque en las sesiones clínicas que se hacen una vez a la semana, cuando se reúnen todos los profesionales de ese servicio, se discuten los casos que se han producido esa semana y se sacan las tripas unos médicos a otros. Donde opina el médico que lleva trabajando 35 años y el médico que ha leído el último artículo publicado en una revista de Canadá. Y se produce un contraste entre la experiencia de ese profesional, pero la actualización que tiene el otro. La medicina progresa sobre todo por ese debate que se produce constantemente entre unos y otros. No solamente porque se inventen máquinas, ¿no? Y eso, que son sesiones clínicas, a veces creo que se debería trasladar a todas las disciplinas. Para poner en relación, la frase de Ortega es muy buena de todos modos, Ñaco. Esa que dijo, que es algo así como, lo que sabemos entre todos no lo sabe nadie. Aquí no sobra nadie, hay que sumar. Buenas tardes. Yo quería preguntarle cuántos profesionales hay en Bilbao hoy que no se hayan marchado de lo que estamos tratando, de los que han salido y de los que han tenido que marchar. En materia forense. El grupo de todo ello. Bueno, yo no sabría responder a eso. Que un profesional tenga que irse al extranjero y estar 10 años y volver o no volver, o a veces prefiera no volver, eso es la cosa más normal del mundo también, ¿eh? Eso en investigación es hasta bueno. Bueno, si se han ido porque se les ha desconsiderado, descalificado o no se les ha tenido en cuenta, también lo sabrá. Eso yo no lo voy a negar. Pero esa cifra yo no sé evaluarla. Yo lo que he visto es a médicos forenses que han surgido de entre nosotros y que a fecha de hoy se dedican monográficamente a esto, frente a lo que fue aquellos años pasados y antiguos, donde un médico forense era forense a la mañana, dentista a la tarde y ginecólogo a la noche. Y claro, eso no puede ser, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. La criminología, pues, es una ciencia encaminada a la búsqueda y al esclarecimiento de los hechos, la identificación de autores y demás, ¿no? Y la medicina legal forense es una medicina, es una ciencia más objetiva, es decir, los informes periciales son aquellos en los que los profesionales de los determinados temas que se tratan pues realmente pues plasman por escrito, ¿no?, en un informe realmente lo que han visto, lo que han observado y lo que han podido comprobar científicamente, ¿no? Y sin embargo, pues la criminología pues siempre queda un poco abierta, ¿no?, al celo profesional, a esas ganas de localizar al culpable y a veces la realidad o los hechos, porque bueno, la gente al final encuentra lo que busca, ¿verdad? Entonces, pues al final eso está un poco como envuelto en una búsqueda de los culpables, de los autores de los hechos, ¿verdad? Entonces, el que es criminalista y el que es médico forense, realmente en sus informes periciales, ¿hasta qué punto puede ser totalmente objetivo, ¿verdad?, en los hechos y no, con una exposición brillante? Al final, quizás hay gente que es más capaz de llevarse el gato al agua, ¿verdad? Ante un jurado, ante un jurista igual no, pero ante un jurado que
es gente que no es ducha pues eso, en el tema, ¿verdad?, que se trata, pero que puede dar su opinión como persona y como pues bueno, como persona, y que, pues bueno, al final, ¿hasta qué punto, mi pregunta es que hasta qué punto puede ser totalmente objetivo alguien que está detrás de una gran desgracia, por ejemplo, como lo de Córdoba, ¿verdad?, ante un juicio oral, ¿hasta qué punto puede permanecer totalmente objetivo? Pues es muy difícil. Bueno, lo primero que hay que diferenciar es entre la criminología y la criminalística. En criminalística se estudia cómo ha ocurrido un hecho. En criminología lo que se estudia es por qué ha ocurrido el hecho. Es decir, cuando tú ves a un chaval que estrangula a su novia, hay una cosa es cómo ha estrangulado a su novia, esa duda se despeja desde la medicina legal, desde la criminalística, pero ¿por qué? ¿Por qué ha estrangulado a una persona a la que quizás quería hace unos días atrás, ¿no? Esa duda se despeja desde la criminología. Entonces, en criminología muchas veces se habla del informe pericial en criminología, que no estamos seguros cómo se puede hacer, porque quizás es la combinación de contenidos que vienen de la psicología, de la medicina, de la criminalística, de la psiquiatría, de la química. Es como una mezcla de todo eso. Y yo, no teniendo las cosas claras, aun cuando soy profesor del Instituto de Criminología, y además hoy día en la Universidad del País Vasco hay un grado de criminología, en este momento los alumnos están en tercero de criminología. Hombre, sin embargo, creo que lo que están haciendo merecerá la pena, porque de nuevo vuelvo a decir, aunque no respondo a tu pregunta con esto, pero vuelvo a decir que a mí me gustaría mucho que los funcionarios de prisiones pues tuvieran estudios universitarios, por ejemplo, de criminología. Es que puede haber funcionarios de prisiones que estén gestionando a seres humanos en la cárcel y no sepan nada de criminología. Qué raro, ¿no? Qué mal. De nuevo, pienso de esta manera. Pero es verdad que hay más subjetividad en ese contenido. Como hay más subjetividad cuando hablamos de contenidos que están en el ámbito de la psiquiatría, forense, por ejemplo. Aunque uno utiliza test y hay unos argumentos que sustentan la disciplina cuando uno opina psiquiátricamente, eso es más subjetivo que cuando uno analiza una escopeta con la cual se han disparado 2 cartuchos de postas, para entendernos, ¿no? Que parece que esa segunda cuestión es mucho más objetiva a la hora de gestionar, como evidencia física. Lo otro tiene un fondo de subjetividad. Y algunas veces he pensado que lo más difícil en lo forense, yo la primera vez que se me planteó no había calculado, porque uno en lo forense interviene retrospectivamente. Es decir, ha habido un accidente y ahora miro a ver cómo ha sido el accidente. Hasta que un día, hace muchos años, a mí me dijeron que opinara respecto de si el sospechoso y criminal podría volver a cometer hechos criminales parecidos. Amigo, eso ya no era hablar retrospectivamente, eso era emitir una opinión de pronóstico, como hacen los médicos, por cierto. Los médicos, cuando ven a un individuo en urgencia, hacen pronósticos, son lesiones graves o son leves. Era la primera vez que a mí me ocurría en lo forense que tenía que hacer un pronóstico respecto a las expectativas de futuro de este individuo que, habiendo cometido un hecho criminal, seguramente volverá a las andadas. Y la gestión de eso se me iba entre los dedos, por ser mucho más subjetiva. O sea, tienes razón en lo que estás diciendo. Uno tiene que procurar ser objetivo e imparcial, pero igual no siempre lo conseguimos. Bueno, puede ser que cuando leas algunos informes periciales de tipo forense digas, bueno, aquí parece que se han pasado, ¿no? Porque han dejado de ser tan objetivos y ya tienen pues un prejuicio incluso puesto en la cuestión, no sé. Yo, en alguna materia, yo he sido criticado por no ser objetivo. No os digo cuál, pero me ha pasado. Bueno, no sé si hay alguna otra. Yo tengo una pregunta para el final, pero prefiero, si hay alguna otra antes del final, pues ya nos estamos acabando al límite de tiempo. Si me gustaría que se hiciera ahora. Luego, yo tengo ya una en relación con un asunto que has nombrado. Bueno, y otra vez R que R. Como médicos que son, obligatoriamente ustedes tienen que hacer el juramento hipocrático, ¿no? Entonces, yo a veces me pregunto que ante casos tan
íntimos, casos que realmente, pues ya lo dice el juramento, ver, oír y callar, ¿no? ¿Cómo puede haber tantas filtraciones y a veces tanta mentira hasta que realmente se sabe algo importante, que de cuando parte una cosa hasta cuando se sabe? ¿Por qué tantas filtraciones? ¿Por qué tantas, no sé, hasta negligencias a veces? Gracias. Bueno, pues yo una vez fui investigado en detalle por una filtración. Se me investigó de arriba abajo. Estoy hablando de los años 80 y tantos, cuando yo hice la autopsia de 4 personas que murieron en un tiroteo con la policía. Y resultó que los dibujos que yo entregué al juez con una única copia aparecieron publicados en un periódico, El País. A los 5 días mis dibujos estaban en El País. Aquello se consideró intolerable, era otro tiempo y me investigaron de arriba abajo. Yo no filtré aquello, pero yo sé, después de la investigación, cómo se filtró. De mi juez al fiscal, del fiscal al fiscal jefe, del fiscal jefe al otro fiscal jefe, Madrid, ¡pum! Y se filtró así a la prensa. Bueno, quiero decir que nosotros no somos tan tontos como para estar filtrando la información. Y cuando algunos medios de comunicación, por ejemplo, a mí me han llamado en relación al caso de Córdoba para decirme, por favor, que les entregue una copia del informe, bueno, si yo le digo que sí, me tienen que denunciar ellos, incluso a mí. Yo no puedo filtrar esa información y, sin embargo, se ha filtrado completamente. Porque a los pocos días de que se dio la noticia pública, a mí había periodistas que me llamaban y me leían párrafos de mi informe citándome la página de la cual me estaban leyendo el documento, que me parecía esta mentira. Mira, quizás lo que ocurre es eso mismo que se da ya en los hospitales cuando se dice, bueno, hoy día la información clínica está mucho más custodiada y mejor que antes, hasta cierto punto. Al estar todo informatizado, de pronto, si un canalla quiere, consigue eso en un minuto de tiempo. Antes tenías que tardar mucho más para localizar ese expediente y era más complicado. Vas a encontrar tú en el archivo del sótano del hospital. Hoy día no es tan difícil acceder a esa información confidencial, por ejemplo, una historia clínica, si te empeñas en hacerlo. Y a partir de ahí, lo que se ve en temas de investigación criminal, etcétera, etcétera, salta a la palestra porque los procedimientos de envío son en un instante que uno no puede calcular, que le envía a otro colega, este colega a otro, y ya de pronto lo tienen 60 profesionales, aunque tú no te estés dando ni cuenta. Se hace difícil por la forma en cómo esto se envía, casi por la magia de los ordenadores. Ese documento está antes del final del mediodía de esa mañana, está ya en Uruguay y lo está leyendo otro profesional que te llama de México y resulta que ya tiene el documento tuyo. Es así, casi yo diría que es imposible de evitar. Bueno, mi pregunta tiene que ver con una cosa que has comentado que se podía prestar para tratarlo después en relación con la actitud que tienes ante un caso en el que se ha vulnerado un derecho humano. Sí. A mí me interesa eso, me interesa que comentes exactamente cómo influye eso en tu actitud y, no sé, eventualmente en el resultado de aquello. Claro, yo frente al juramento hipocrático diría que más me fío del código deontológico, ¿no?, que existe y hay que conocer. Pero precisamente por eso, Iñaco, uno tiene que ser objetivo e imparcial, lo he dicho ya 10 veces. Pero uno puede mirar para otro lado o no hacer aquello que haría más un plus que se le debe exigir cuando estás viendo algo que vulnera los derechos humanos, teniendo en cuenta que los derechos humanos que se vulneran hoy en Costa de Marfil nos tienen que interesar, aunque no haya noticias en la prensa, porque son delitos contra la humanidad. Cuando yo me di cuenta de esto, igual muy tardíamente, pensé que había cosas en las que no estaba dispuesto ni a callarme ni a mirar para otro lado. Y de hecho es algo de esto lo que ocurrió cuando un buen día alguien me tocó el corazón diciéndome: yo tengo a mi padre enterrado en una fosa común enfrente del pueblo en el que yo vivo. Yo no sabía que había fosas, a mí no me lo había explicado nadie. Que había fosas comunes con gente enterrada clandestinamente en nuestros municipios, no tenía ni idea. Seré un ignorante, pero a mí no me lo contaron nunca. Y de pronto eso surge, sorprendentemente, el año 2000, y nos llaman a un pueblo en León, Piranza del Bierzo, y allí me fui, como si estuviera al lado de casa. Y a partir de ahí, de entonces ahora hemos recuperado 5.000 y pico esqueletos en más de 300 fosas. No damos abasto, sinceramente.
Y cuando alguien me ha preguntado por qué te implicas en esta cuestión, bueno, será por conciencia ideológica o política, no me cabe la menor duda, pero es que yo no puedo ser neutral en ese tema. Como profesor universitario yo puedo decir, a mí no me lo cuente, a ese ciudadano que te toca la puerta y que te llama por teléfono diciéndote a ver si tú puedes hacer algo. Yo puedo decir, no es mi competencia, hablen con el vicerrector. ¿A mí qué me cuenta usted? Yo estoy aquí para estas 3 cosas. Yo siento que cuando es una vulneración de derechos humanos no puedo decir que no, sea aquí o en el otro lado del mundo. Y entonces quizás no puedo funcionar con el criterio de neutralidad. Por ejemplo, la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, es un organismo neutral. No dice quién es el bueno o el malo en un conflicto. Atiende a los heridos de guerra y procura que las cartas lleguen a los encarcelados y si hay enfermos que tengan asistencia sanitaria. La Cruz Roja Internacional, por lo tanto, es un organismo neutral, pero Amnistía Internacional no es un organismo neutral. Amnistía Internacional se posiciona porque analiza un conflicto y dice, es que los malos esta vez sois vosotros. Deja de ser neutral. Y esto a mí me empieza a ocurrir, no sé si también porque me he hecho mayor, cada vez más. Donde tienes que estar medio callando, pero hay cosas que ya no te aguantas, dicho de otra manera. Y quizás voy a recordar aquí a un familiar mío, que era Nemesio Chaniz, un sacerdote conocido porque fue escritor en euskera y tal, un personaje, en fin, que fue conocido en otro tiempo. Y don Nemesio Chaniz lo que venía a decir es que él ya tenía edad suficiente como para que nadie le viniera con tonterías. Y que por la edad que tenía y como sacerdote, si no lo hacía él, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién le iba a decir al gobernador civil de Guipúzcoa que algunas de las cosas que habían ocurrido no se pueden seguir haciendo? ¿Quién? Si todos le están alabando al gobernador civil. Y él tenía la sensación que le tocaba a él. ¿Qué iban a hacer contra él? Ya le hicieron algo, pero poco. ¿Qué iban a poder hacer? Entonces tomó la decisión de un poco lanzarse adelante y dejar de ser neutral. Y esta es una cuestión que me pasa. ¿Qué quieres que te diga? No sé si te la sé explicar, pero creo que cada uno de nosotros, seas de nuevo periodista, seas, me da lo mismo, taxista, sea lo que sea, si se trata de vulneraciones de derechos humanos, no puede ser neutral diciendo, es que esto no va conmigo. Ese es un conflicto entre otros, que se arreglen entre ellos. No. A ti se te ha de exigir un plus. Hombre, y si estás metido en qué y en la medicina, en dónde y en lo forense, y eres profesor de universidad, yo tengo la sensación de que me toca, tengo responsabilidad en esto. Colectivamente, mi universidad también. No podría ser neutral ante algunas cosas. Aunque no debe serlo. Claro. No debe serlo. Pero hay gente tampoco que piensa por que estatutos. Sí, No. Incluso por estatutos no debe serlo. Bueno. Muy bien. Bueno, es que ricasco. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes les emplazo, y a los que nos están viendo por internet también, les emplazo a la siguiente. No tengo ahora en la cabeza cuándo es, pero bueno, es aproximadamente dentro de un mes. Aproximadamente dentro de eso, 4 semanas, una cosa así. Muy bien, hasta la próxima.